Buenas noches a todos. Bienvenidos. Hoy vamos a explorar el apasionante mundo del robo de narrativa en entornos digitales, en sectas digitales. Otra de las maneras que tienen de atacar ¿qué es el robo de narrativa? Pues el robo de narrativa es cuando te roban el discurso, cuando te roban lo que dices, se apropian de ello y le dan la vuelta. Otro tipo de ataque sucio. Y esto yo lo he visto muchas veces, por no decir casi todas. Siempre que hay alguien que levanta la voz, hay un robo de narrativa. Siempre. Por lo menos de lo que yo he visto, siempre. Entonces vamos a desgranar este fenómeno, este modo de atacar. Hoy va a ser un directo mucho más corto que el de ayer, porque tampoco este tema tiene tanto para desarrollar como el de ayer. Y comenzamos. Bienvenidos a todos. Robo de narrativa, una herramienta de control psicológico. Cuando la verdad deja de pertenecerte. El robo de narrativa es una de las tácticas más sucias de manipulación y más potentes utilizadas en la guerra psicológica, la propaganda y el abuso social. No se trata simplemente de repetir las palabras de otro, sino de expropiar su discurso, de formarlo y utilizarlo como arma en su contra. Quien controla la narrativa controla la realidad, no importa lo que ocurrió, sino lo que la gente cree que ocurrió. George Orwell, 1984. Este fenómeno es especialmente letal cuando la víctima es consciente de lo que está ocurriendo, pero no tiene los medios para evitarlo. Se enfrenta a una trampa perfecta. Si denuncia el robo de narrativa, parece paranoica. Si calla, permite que su discurso sea reescrito. Exploraremos aquí y ahora el robo de narrativa como estrategia de poder. Cómo se usa para desacreditar, anular y aislar a la víctima. Pero primero dejadme unos segundos, para que escuche el sonido, ya que no hay ningún amigo en el chat, para que escuche el sonido y ver el volumen de la música. Un segundito, no os vayáis.
Perfecto. Por lo que veo, la música no molesta, así que era justo lo que quería saber. Continuamos. Veremos cómo se usa el robo de narrativa para desacreditar, anular y aislar a la víctima. Veremos casos históricos y psicológicos donde esta táctica ha sido utilizada con éxito. Hemos dicho que el robo de narrativa es una técnica de manipulación, ¿verdad? En la que un agresor toma las ideas, el discurso, la identidad o el testimonio de una víctima y lo reformula para su propio beneficio. Los objetivos principales que tiene el robo de narrativa son, primero, invalidar la voz de la víctima, obviamente, reescribir los hechos para favorecer al manipulador y hacer que el discurso robado pierda poder o cambie de significado. El acto más perfecto de dominación no es el silencio impuesto, sino la apropiación del discurso de otro hasta que éste deja de reconocerse en sus propias palabras. Michel Foucault, La arqueología del saber. El poder del robo de narrativa no está en la mentira directa, sino en la tergiversación progresiva de la verdad. El agresor no niega lo que ocurrió, simplemente lo resignifica, lo cambia, le da la vuelta, le cambia el contexto, sino, y lo usa en su favor. La psicología del robo de narrativa, el mecanismo de anulación. Desde la perspectiva de la psicología cognitiva, el robo de narrativa explota varios sesgos y mecanismos de manipulación. El sesgo de confirmación. La gente tiende a creer lo que refuerza su visión del mundo. Si un manipulador toma la historia de la víctima y la reformula para encajar en la narrativa dominante, la audiencia aceptará la versión robada antes que la original. Cuanto más se repite una mentira, más creíble se vuelve. Si el agresor repite su versión distorsionada lo suficiente, la historia real se desdibuja y pierde impacto. Un hecho no necesita ser cierto, solo necesita ser repetido lo suficiente para volverse real en la mente de la gente. Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi. Los regímenes totalitarios han usado el robo de narrativa para reescribir la historia y convertir a los opresores en víctimas. Durante la Revolución Cultural China, miles de intelectuales fueron perseguidos porque el Partido Comunista se apropió de su discurso y lo transformó en propaganda enemiga. El robo de narrativa en la manipulación interpersonal. No solo los gobiernos han usado esta estrategia. En el ámbito de las relaciones interpersonales, el robo de narrativa es una táctica común en dinámicas de abuso. Ejemplo, en relaciones abusivas, una persona maltratadora puede usar la narrativa de la víctima en su contra. Si la víctima habla de su sufrimiento, el agresor dice que ella es la verdadera tóxica y que lo está manipulando emocionalmente. Si la víctima expone su dolor, el agresor dice que ella está exagerando y distorsionando la realidad. Si la víctima denuncia el abuso, el agresor se apropia del discurso de la víctima y la acusa de lo mismo. Se hace la víctima. Eso también lo he visto varias veces. Y seguro que vosotros también, ¿verdad? Los abusadores más inteligentes no niegan la narrativa de la víctima, la absorben, la distorsionan y la devuelven convertida en un arma contra ella. Lundy Bancroft, ¿por qué haces eso? 2002. En psicología clínica, este fenómeno es un mecanismo típico en el narcisismo patológico y el gaslighting, donde el abusador reescribe la realidad para desestabilizar a la víctima y destruir su credibilidad. Robo de narrativa en el ámbito social y colectivo. En contextos sectarios o grupos de poder, el robo de narrativa se convierte en una estrategia colectiva para silenciar a disidentes y consolidar el control. ¿Cómo funciona en las sectas y grupos cerrados? Se apropian del discurso de la víctima y lo reinterpretan para desacreditarla.
Si la víctima denuncia abuso, el grupo dice que es ella la abusadora. Si la víctima intenta exponer la verdad, la presentan como inestable o peligrosa. La mejor forma de destruir a un enemigo es convertirlo en el monstruo que más teme. Si quiere justicia, haz que parezca un tirano. Si busca la verdad, haz que parezca un mentiroso. Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo. Las primeras estrategias de defensa que podemos enumerar serían, como dije ayer, registrar todas las pruebas, registrar la versión original de alguna manera. La única forma de combatir la distorsión de la verdad es tener pruebas documentadas de la verdad. Segundo, no caer en el juego emocional. El agresor quiere una reacción que valide su discurso. Explica la táctica sin personalizar. Por ejemplo, como yo estoy haciendo ahora. Si la víctima expone el método, los espectadores pueden verlo, sin necesidad de elegir bandos. El mayor peligro del robo de narrativa no es la mentira, sino la confusión. Cuando la verdad se difumina, el manipulador ya ha ganado. Noam Chomsky, Manufacturing Consent. El robo de narrativa en la era digital, redes sociales y manipulación del discurso. Cuando la desinformación se convierte en verdad. Si el robo de narrativa ha sido históricamente una herramienta de poder utilizada por regímenes totalitarios, sectas y manipuladores individuales, la era digital ha llevado esta estrategia a niveles sin precedentes. Antes las mentiras eran difíciles de difundir, ahora la verdad es la que lucha por sobrevivir. Seinek Tufekci. Twitter and Tear Gas. The Power and Fragility of Networked Protest. En el entorno digital el robo de narrativa se vuelve aún más peligroso, porque la velocidad de propagación de la desinformación es exponencial. Las redes sociales no solo permiten distorsionar la verdad, sino que premian la repetición de falsedades con mayor visibilidad. Analizaremos cómo las redes sociales facilitan el robo de narrativa, el fenómeno de la manipulación algorítmica y la amplificación del discurso distorsionado, y casos reales donde esta táctica ha sido utilizada en conflictos políticos, acoso en línea y propaganda sectaria. La mecanización del robo de narrativa en Internet. En el mundo físico, robar una narrativa requiere tiempo, esfuerzo y repetición constante. En el mundo digital bastan unos pocos clics. Factores clave que facilitan el robo de narrativa en redes sociales. Viralización instantánea. Un mensaje repetido miles de veces en pocas horas se convierte en realidad para el público. Anonimato y multiplicidad de cuentas. Un mismo individuo o grupo puede generar una percepción de consenso artificial. Manipulación algorítmica. Los algoritmos no filtran entre verdad y mentira, solo premian lo que genera más interacción. Las redes sociales no se preocupan de la verdad, solo se preocupan por lo que mantiene a la gente enganchada. Tristan Harris, The Social Dilemma.
El gaslighting digital. ¿Cómo se roba un relato en redes? El gaslighting, manipulación psicológica para hacer que alguien dude de su propia percepción, es una táctica clásica en relaciones abusivas, pero en el contexto digital se ha convertido en una herramienta de guerra narrativa. ¿Cómo funciona en línea? Se toma un fragmento del discurso de la víctima y se saca de contexto. Se repite en redes, foros, chats y comentarios hasta que parezca la versión legítima. Si la víctima intenta corregirlo, se le acusa de manipulación o se minimiza su voz. Esto es combinable con la ley del hielo, porque si no tienes vistas es como si no existieras, con lo cual minimizan tu voz. No necesitas borrar la verdad, solo necesitas hacer tanto ruido que nadie pueda encontrarla. Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism. Por ejemplo, activistas en Hong Kong han denunciado que el gobierno chino utiliza ejércitos de trolls para distorsionar sus mensajes. Cuando intentan exponer abusos, el régimen replica sus denuncias cambiando los roles. La policía se presenta como víctima, los manifestantes como agresores. Robo de identidad narrativa y mimetización digital. Ayer hablábamos un poco de la mimetización. Viene al caso, pero no es exactamente lo mismo. Y aquí veremos la diferencia. La técnica del espejo distorsionado. Una de las estrategias más efectivas del robo de narrativa en la era digital es la mimetización, donde un manipulador absorbe y copia la identidad de la víctima para invalidarla. El enemigo más peligroso no es el que te ataca, sino el que se convierte en tu reflejo. Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation. Por ejemplo, un individuo roba el discurso de otra persona, lo repite con ligeras modificaciones para hacerlo parecer propio. Con el tiempo el público olvida de quién era la fuente original. Esto es una combinación de mimetismo con robo de narrativa. Sin embargo, el robo de narrativa no es lo mismo que el mimetismo. El mimetismo es una imitación patológica, pero tiene diversos modos y diversos objetivos. Sin embargo, el robo de narrativa solo es uno. Quiere decir que solo tiene un objetivo, que es eliminar el discurso de la víctima. Este método ha sido utilizado en casos de acoso digital, donde acosadores han copiado los argumentos de sus víctimas para presentarse como las verdaderas personas agraviadas. Robo de narrativa en grupos sectarios y radicales. Hola, Liber. Gracias por pasarte, bienvenido. En comunidades cerradas como sectas o grupos extremistas, el robo de narrativa es aún más efectivo, porque la validación interna es más importante que la verdad objetiva. ¿Cómo lo usan las sectas? Si alguien denuncia abusos, la secta se apropia del discurso y lo redirige. Transforman a la víctima en agresor y al agresor en víctima. Generan consenso interno para reforzar la mentira y castigar a quien disienta. Cuando la comunidad define lo que es verdad, la realidad deja de existir. Margaret Singer, Cults in Our Midst. Por ejemplo, en la secta Heaven's Gate, cualquier miembro que cuestionaba al líder era acusado de pensamiento negativo o de intentar destruir la misión. Sus propios miedos y dudas eran reinterpretados como una amenaza para el grupo. ¿Cómo defenderse del robo de narrativa en la era digital? Primero, presentar pruebas y documentación de la versión original, con fechas, por supuesto. No entrar en el juego de la distorsión. Corregir los hechos sin emocionalidad. Denunciar la técnica, no solo el mensaje robado.
expandir el discurso fuera del entorno controlado por el agresor. En un mundo donde la mentira se mueve más rápido que la verdad, la única defensa es construir registros imborrables de la realidad. Yuval Noah Harari. 21 Lessons for the 21st Century. Gracias, Liber. El robo de narrativa como arma de poder. Casos históricos y psicológicos. La historia la escriben los vencedores y la reescriben los manipuladores. Desde la antigüedad, el robo de narrativa ha sido una herramienta esencial para justificar guerras, consolidar regímenes, controlar poblaciones y destruir enemigos políticos. No se trata solo de contar una versión diferente de los hechos, sino de apropiarse de la historia, modificarla y usarla para moldear la percepción colectiva. Exploraremos ahora casos históricos donde el robo de narrativa ha sido utilizado para controlar a las masas. Cómo la manipulación psicológica colectiva permite que las personas acepten relatos distorsionados. Ejemplos en propaganda de guerra, regímenes totalitarios y conflictos políticos. Robo de narrativa en regímenes totalitarios. Los regímenes autoritarios han dominado el arte del robo de narrativa para crear realidades alternativas donde sus crímenes desaparecen y sus enemigos se convierten en villanos históricos. Por ejemplo, en la reescritura de la historia en la Unión Soviética. La historia no solo es escrita, sino corregida. Se elimina lo incómodo y se refuerza lo útil. Richard Pipes, The Russian Revolution. Stalin fue uno de los mayores ladrones de narrativa de la historia. Eliminó de los registros oficiales a sus rivales políticos, borrando imágenes y documentos que probaban su existencia. León Trotsky, quien fue borrado de fotografías, libros y registros después de ser declarado traidor. La gente que vivió esos eventos empezó a dudar de su propia memoria. Se instaló el miedo a contradecir la nueva verdad. El control narrativo se convirtió en un control de percepción de la realidad. Otro ejemplo es la propaganda nazi y la inversión del discurso de la víctima. Como decía Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, acusa a tu enemigo de lo que tú mismo estás haciendo para crear confusión y dividir a la audiencia. Los nazis utilizaron el robo de narrativa para convertirse en víctimas en su propio discurso. Culparon a los judíos de las crisis económicas y políticas de Alemania, creando un enemigo ficticio. Se apropiaron de elementos de la identidad alemana para justificar una purificación racial. Presentaron la guerra como un acto de autodefensa cuando en realidad eran los agresores. Y yo añado, sublimaron la manipulación haciéndose pasar por los perdedores. Entre comillas, eso es una opinión mía. Robo de narrativa en la propaganda de guerra. Cada guerra se libra en dos frentes, en el campo de batalla y en la mente del público. Edward Bernays, propaganda. En todas las guerras modernas, los gobiernos han utilizado el robo de narrativa para justificar ataques, manipular la opinión pública y convertir a los enemigos en monstruos. Por ejemplo, en la guerra de Irak y las armas de destrucción masiva. En 2003, Estados Unidos invadió Irak bajo la justificación de que el país poseía armas de destrucción masiva. Esta narrativa fue repetida por medios y gobiernos, pero nunca se encontraron esas armas ni pruebas de ellas. El robo de narrativa consistió en redefinir el ataque como una misión de liberación en lugar de una invasión ilegal.
Muchos ciudadanos apoyaron la guerra, creyendo que era justa. Incluso cuando se reveló la mentira, el daño ya estaba hecho y la narrativa seguía vigente. Y hoy en día, pensad, hoy en día ¿quién lo piensa? ¿Y a quién le importa? Fue una operación perfecta. El cambio de narrativa permitió ocultar los intereses económicos y estratégicos de la invasión. Por ejemplo, en la Guerra Fría, ambos bandos, Estados Unidos y la URSS, se apropiaron de discursos de libertad y justicia para justificar sus intervenciones militares. Cada país acusaba al otro de imperialismo mientras expandían su propia influencia. Los golpes de Estado apoyados por Estados Unidos en América Latina fueron presentados como defensa contra el comunismo. La verdad en tiempos de guerra es solo otro arma en el arsenal de los poderosos. Noam Chomsky, Manufacturing Consent. Las poblaciones aceptaron guerras y dictaduras bajo la ilusión de que estaban protegiendo su libertad. El robo de narrativa permitió justificar atrocidades en nombre de la paz y la seguridad. Robo de narrativas en conflictos sociales y culturales. El robo de narrativa no solo se usa en la política, sino también en luchas sociales, movimientos culturales y disputas ideológicas. Por ejemplo, esto es algo muy polémico, pero es así, la apropiación del feminismo por movimientos conservadores. Grupos políticos han intentado apropiarse del discurso feminista, de un lado y de otro, para usarlo en su beneficio. El mayor peligro para una causa no es la oposición, sino la apropiación de su discurso por parte de sus enemigos. Simone de Beauvoir, El segundo sexo. La reinterpretación de movimientos de justicia social. Algunos grupos han distorsionado la lucha contra la discriminación para justificar censura y persecución ideológica. Las redes sociales han facilitado que discursos legítimos sean absorbidos por sectores con agendas ocultas. Las personas comienzan a desconfiar de movimientos legítimos por la manipulación de su discurso. El robo de narrativa permite que los opresores se disfracen de aliados del cambio. El robo de narrativa en el acoso psicológico y conflictos interpersonales, cuando el acosador se convierte en la víctima. El robo de narrativa no solo ocurre en grandes escenarios de poder, sino también en el ámbito más íntimo, las relaciones interpersonales, el acoso y la manipulación psicológica. Uno de los métodos más efectivos para silenciar a una víctima de acoso es robar su relato, tergiversarlo y devolverlo en su contra. El agresor no solo se exculpa, sino que convierte a la víctima en verdugo, reescribiendo los hechos hasta que la verdad original desaparezca. Exploraremos cómo los acosadores utilizan el robo de narrativa para justificar sus actos, el gaslighting y la manipulación del discurso en relaciones tóxicas. Cómo los grupos sociales y digitales amplifican el robo de narrativa en casos de acoso. Robo de narrativa en el acoso interpersonal. El acoso psicológico suele estar acompañado de un fenómeno clave, la distorsión de la historia por parte del agresor para mantener el control. ¿Cómo lo hace un acosador individual? Primero niega su responsabilidad, por supuesto, y atribuye su comportamiento a la víctima. Me provocaste, tú tuviste la culpa. Se apropia del discurso de la víctima y lo usa para invalidarla. Y luego se presenta como la parte dañada socialmente para manipular el apoyo a su favor. Los abusadores rara vez dicen yo lo hice, yo no lo hice. En cambio dicen tú lo hiciste primero
o yo soy el verdadero afectado. George Simon in Sheep's Clothing. Un ejemplo real. Una persona es víctima de insultos constantes por parte de su pareja. Cuando decide denunciar o contar su historia, el abusador se apropia de su relato y la acusa de maltrato emocional. Resultado, la víctima se ve obligada a defenderse de una falsa acusación en lugar de centrarse en su propia recuperación. Gaslighting y robo de narrativa, haciendo dudar a la víctima de su propia historia. El gaslighting es una forma de manipulación psicológica en la que el agresor hace que la víctima dude de su percepción de la realidad. Cuando la víctima ya no confía en su propia memoria, el agresor ha logrado su objetivo. Robin Stern, The Gaslight Effect. ¿Cómo funciona el gaslighting en el robo de narrativa? Primero, desacreditar la memoria de la víctima. Eso nunca pasó. Segundo, modificar el relato para hacerla parecer exagerada. Estás dramatizando. 3. Repetir la versión falsa hasta que la víctima la acepte como real. Un estudio de la psicóloga Paige Sweet, 2019, sobre gaslighting en relaciones abusivas, encontró que las víctimas, tras meses de manipulación, llegaban a creer que sus propios recuerdos eran poco confiables. El agresor refuerza esta idea presentando su versión como la realidad objetiva. Robo de narrativa en el acoso digital y las redes sociales. El acoso en redes sociales ha llevado el robo de narrativa a una escala masiva, permitiendo que un agresor pueda apropiarse del discurso de la víctima ante una audiencia global. ¿Cómo opera en el ciberacoso? El agresor lanza una acusación falsa antes de que la víctima pueda contar su historia. Amplifica su versión con cuentas falsas o seguidores que lo apoyan. Si la víctima responde, se le acusa de ser conflictiva o paranoica o loca. ¿Os suena de algo? En varios casos de acoso digital, los agresores han sido los primeros en declararse víctimas, invirtiendo la narrativa antes de que la víctima tenga oportunidad de hablar. Por ejemplo, en campañas de difamación donde el acosador acusa a su víctima de persecución mientras sigue hostigándola, en secreto o con el apoyo del grupo. Robo de narrativa en dinámicas grupales y sectarismo social. ¿Cómo un grupo puede apropiarse del discurso de la víctima? Si alguien denuncia abusos, el grupo adopta su lenguaje para hacer que parezca una amenaza. Los términos usados por la víctima, acoso, persecución, son reutilizados por el agresor contra la víctima. La presión colectiva refuerza la versión falsa y silencia a la víctima. Las comunidades cerradas no necesitan refutar la verdad, solo necesitan reemplazarla con su propia versión. Margaret Singer, Cults in Our Midst. Ejemplo en sectas. Cuando un miembro abandona una secta y denuncia abusos, la secta lo acusa de ser un traidor o de haber sido el verdadero abusador. La narrativa del exmiembro es absorbida y reconfigurada en su contra. ¿Cómo defenderse? Pues primero, registrar y documentar todo el material, los hechos, el discurso, todo, antes de que sean distorsionados. Para eso debes tener este conocimiento, porque si no, pues no lo prevés, no lo ves venir.
Nunca, nunca, nunca caer en la trampa de defenderse dentro del terreno del agresor. Nunca defenderse agrediendo, porque entonces te culpabilizas a ti mismo. Denunciar la técnica, no el mensaje manipulado. No solo el mensaje manipulado. La verdad no desaparece por ser robada, pero su supervivencia depende de quienes se nieguen a abandonarla. Hannah Arendt, La banalidad del mal. El robo de narrativa y su impacto en la identidad personal. Cuando la historia que cuentas deja de ser tuya. El robo de narrativa no es solo un problema de manipulación social o política, sino también una agresión directa contra la identidad de una persona. Cuando alguien reescribe tu historia, te arrebata la capacidad de definir quién eres y qué has vivido. El mayor acto de violencia psicológica no es el insulto ni la agresión, sino la usurpación de la identidad a través de la narrativa. Judith Herman, Trauma and Recovery. Para la víctima, el robo de narrativa puede generar confusión, desesperación y una pérdida de identidad, pues la sociedad ya no la percibe según su verdad, sino según la versión manipulada de su historia. Impacto psicológico del robo de narrativa. El robo de narrativa afecta a la víctima a nivel psicológico de tres maneras clave. 1. Despersonalización e invalidez social. La víctima siente que su verdad ha sido expropiada y modificada, lo que le genera una sensación de invisibilidad. Si el agresor tiene más poder social, su versión es aceptada como la realidad. Invalida la experiencia de la víctima y la convierte en un personaje secundario en su propia historia. Esto puede llevar a un estado de indefensión aprendida donde la víctima deja de intentar defenderse porque cada esfuerzo es distorsionado. En casos de violencia doméstica, por ejemplo, es común que el abusador controle la narrativa, haciendo que la víctima dude de su realidad. No fue abuso, fue una discusión normal. No te estoy aislando, es que los demás te han dado la espalda porque eres difícil. 2. Disonancia cognitiva y pérdida de coherencia interna. La mente no puede soportar vivir entre dos realidades opuestas. Si la narrativa externa contradice la interna, la identidad colapsa. Leon Festinger, A Theory of Cognitive Dissonance. La disonancia cognitiva ocurre cuando la persona se enfrenta a dos versiones de la realidad que no pueden coexistir. Si todos a su alrededor aceptan la versión del agresor, la víctima empieza a dudar de su propia percepción. Esto puede llevar a episodios de ansiedad, depresión y confusión mental. En la Revolución Cultural China, miles de ciudadanos fueron obligados a confesar crímenes que nunca cometieron, porque la versión oficial de la historia contradecía lo que ellos recordaban. 3. Aislamiento y alienación. El objetivo de la manipulación no es controlar solamente la historia, sino aislar a quienes se resisten a aceptarla. Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo. Cuando una persona pierde el control sobre su narrativa, pierde también la capacidad de conectar con otros. La alienación es consecuencia final del robo de identidad narrativa. La víctima siente que nadie la cree, que nadie entiende su verdad y que está completamente sola. Por ejemplo, en redes sociales, una persona es víctima de acoso digital y cuando intenta defenderse, el acosador se apropia de su narrativa, haciéndose pasar por la víctima real. Resultado: la persona original es atacada, ignorada y etiquetada como el problema,
lo que la lleva a aislarse socialmente. ¿Cómo se roba la identidad a través del discurso? Tácticas comunes. 1. Mimetización, de lo que hablábamos ayer, pero veis, es solamente una técnica utilizada para el robo de narrativa. El agresor adopta el lenguaje y estilo de la víctima para parecer más creíble. 2. Proyección. Acusa a la víctima de los mismos actos que él ha cometido. 3. Redefinición de roles. Transforma al agresor en la víctima y a la víctima en el agresor. Los manipuladores más exitosos no crean una historia nueva, simplemente reescriben la tuya. Robert Greene, Las 48 leyes del poder. Ejemplo en sectas. Si un miembro expone abusos dentro del grupo, los líderes pueden usar su mismo lenguaje para presentarlo como un enemigo infiltrado. Voy a controlar un poco el sonido. Ahora mismo vengo. Continuamos. ¿Cómo se puede recuperar la voz? Estrategias para recuperar la identidad personal. Registro y documentación de la historia original. La historia no pertenece a quien la vive, sino a quien la escribe. Por eso las víctimas deben convertirse en narradores de su propia verdad. Yuval Noah Harari, Sapiens. Tener pruebas y registros de lo ocurrido ayuda a reafirmar la propia percepción de la realidad. Un diario, capturas de pantalla, con fecha, anotaciones, grabaciones o testigos, incluso si se puede, aunque es difícil, pueden actuar como anclajes psicológicos. Exposición de la estrategia del robo de narrativa. No puedes defender la verdad repitiéndola, debes mostrar cómo fue robada y quién se benefició de ello. Malcolm X, autobiografía. En lugar de decir me han robado la historia, es más efectivo exponer cómo funciona la táctica de manipulación. Explicar el mecanismo permite que la audiencia lo reconozca sin necesidad de que la víctima se justifique. Crear un nuevo relato personal. La identidad es fluida. Cuando alguien te roba una parte de ti, puedes construir una nueva versión más fuerte. Carl Jung, el yo y lo inconsciente. En vez de enfocarse solo en recuperar la versión perdida de la historia, es más efectivo crear una narrativa que trascienda el robo. Eso implica aceptar que el pasado ha sido distorsionado, pero que el futuro sigue en construcción. Por ejemplo, en terapia para víctimas de abuso se trabaja en la reconstrucción de la identidad a través de narrativas alternativas, donde la persona deja de verse solo como víctima y asume un rol activo en su recuperación. Reconstrucción de la identidad tras el robo de narrativa. Puntos clave. El robo de narrativa puede generar crisis de identidad y despersonalización. La disonancia cognitiva y el aislamiento refuerzan la sensación de pérdida de la realidad.
Los manipuladores utilizan mimetización, proyección y redefinición de roles para apropiarse del discurso de la víctima. Pero, sin embargo, la mejor defensa es documentar la historia con pruebas tangibles, exponer la manipulación, la dinámica de manipulación y crear un nuevo relato personal. La única forma de recuperar la voz es hablar más fuerte que quienes intentaron silenciarte. El robo de narrativa en la cultura popular y el entretenimiento, cuando la ficción reescribe la realidad. La cultura popular no solo refleja la sociedad, sino que también la moldea, manipulando la forma en que entendemos la historia, la identidad y el poder. El cine, la literatura, la televisión y la música han sido herramientas clave en la apropiación y distorsión de narrativas. La historia real rara vez es interesante para el público. Es más fácil vender una versión simplificada y atractiva, aunque sea falsa. Neil Postman, divertirse hasta morir. Hollywood y la apropiación de la historia. Desde sus inicios, la industria del cine ha sido una herramienta de propaganda cultural y política. Hollywood distorsiona la historia, blanqueando personajes históricos. Se reemplazan figuras de otras etnias por actores blancos. O ahora, al revés. Simplificación de eventos complejos. Se crean narrativas buenos versus malos que eliminan matices. Glorificación de ciertos países y culturas, mientras se demonizan otras. La historia contada por Hollywood rara vez es la historia de los vencidos, es la historia de los vencedores disfrazada de entretenimiento. Mark Harris, Five Came Back. La película 300 convirtió a los espartanos en héroes de la libertad y a los persas en bárbaros, a pesar de que Esparta era una sociedad esclavista y Persia tenía un sistema más avanzado en derechos humanos. Gladiator representa a Marco Aurelio como un emperador pacifista, asesinado por su hijo Cómodo, cuando en realidad murió de enfermedad. El público, sin embargo, consume estas versiones como verdades históricas. Las identidades culturales se ven alteradas por la percepción de que el cine crea sobre ellas. Las generaciones futuras aprenden una historia falsificada como si fuera un hecho. Robo de identidad narrativa en la literatura y la mitología. La apropiación cultural y la reescritura de relatos míticos. Muchos mitos y cuentos tradicionales han sido apropiados por culturas dominantes y modificados para encajar en su visión del mundo. El vencedor no solo escribe la historia, también roba los mitos y los convierte en suyos. Joseph Campbell, el héroe de las 1000 caras. Por ejemplo, las historias artúricas fueron originalmente leyendas celtas, pero con el tiempo se adaptaron al cristianismo medieval y al nacionalismo inglés. Los cuentos de las 1001 noches fueron editados por traductores europeos para eliminar elementos sexuales y políticos. Las versiones originales de los relatos se pierden o se consideran inferiores. Los mitos se adaptan a la ideología dominante de cada época. Las comunidades que originaron estas historias pierden el control sobre su propia cultura. La industria de la música y la apropiación del discurso. Cómo la música ha sido utilizada para el robo de narrativa.
Géneros musicales creados por comunidades marginalizadas han sido apropiados y comercializados sin reconocer su origen. Los mensajes de protesta han sido suavizados para hacerlos más comercializables. Lo más rentable no es crear algo nuevo, sino apropiarse de lo que otros han creado y venderlo como propio. Naomi Klein, no logo. El rock and roll, por ejemplo, tiene sus raíces en la música afroamericana, pero fue blanqueado y popularizado por artistas blancos como Elvis Presley. El hip hop comenzó como un movimiento de protesta en el Bronx, pero muchas de sus expresiones fueron absorbidas por la industria del entretenimiento y despojadas de su carga política. Entonces, las comunidades originales pierden el reconocimiento de su propia contribución cultural. Las industrias comerciales eliminan los elementos disruptivos de los géneros musicales para hacerlos más aceptables para el mercado, y el mensaje original se diluye hasta perder su significado. Por ejemplo, en la televisión y los medios masivos se presentan versiones idealizadas de la historia. Se simplifica la narrativa para generar emociones rápidas en la audiencia y se refuerzan los estereotipos culturales y sociales. La televisión no informa ni educa, solo refuerza las historias que el poder necesita que creamos. Pierre Bourdieu, sobre la televisión. Series como CSI han distorsionado la percepción del sistema judicial, haciendo creer al público que las pruebas forenses siempre son infalibles. Las telenovelas han promovido narrativas románticas que refuerzan la sumisión y los roles tradicionales de género. El público acepta versiones ficcionalizadas de la realidad como hechos. Los valores culturales son modelados por las historias que se repiten constantemente en los medios. La cultura es un campo de batalla. Quien controla las historias controla la forma en que el mundo se entiende a sí mismo. Bell Hooks, Real to Real. Entonces, ¿cómo se contrarresta de alguna manera esto? Pues siendo un consumidor crítico del entretenimiento, cuestionando las historias que nos cuentan, ver quién financia las grandes empresas de entretenimiento, buscar fuentes originales y perspectivas diversas sobre eventos históricos y culturales, y apoyar a creadores y artistas que respetan y representan fielmente la diversidad cultural. Bueno, y ya llevamos una horita casi. He dicho que este directo iba a ser cortito, y así ha sido. Era solamente un apunte de lo que es el robo de narrativa, cómo aplicarlo a las sectas digitales. Solamente un esquema, una breve introducción. Pero creo que queda bastante claro el concepto en sí, ¿verdad? Y creo que ahora podéis distinguirlo. Sí, ¿verdad? Entonces mi labor ya está hecha. Muchas gracias a las personas que han venido. Ha sido un gusto, como siempre, hacer este trabajo para vosotros. Os quiero muchísimo. Hoy es 25 de febrero de 2025 y son las 9:23 de la noche. Y les ha hablado Iki. Y cerramos en 3, 2, 1.